Bien, students, good afternoon, everybody. Bien, les voy a dar unas indicaciones antes de iniciar con las clases. Las recomendaciones son, pues, si es que tienen interferencia de sonido, evitar activar sus audios si es que están en su trabajo o están en otro lugar, porque recuerden que estas clases son grabadas, entonces hay que tratar de evitar esos sonidos extraños o fuera del lugar, ¿no? Bien, también comentarles que para los que no pueden ingresar o no pueden activar sus audios, recuerden que las clases se les va a compartir ya durante la semana. Se les comparte el enlace de las clases grabadas. Ahora, para estudiantes que no pueden activar su audio, pueden participar por el chat de la plataforma, ¿sí? Hay un icono de chat, desde ahí pueden estar escribiendo si en caso no pudieran activar su audio. Recuerden que las clases de inglés se trata de práctica, de aprender a pronunciar nuevos vocabularios. Sí, entonces se les va a pedir bastante su participación. Recuerden que la participación es muy importante. También recordarles que para los estudiantes que interactúan conmigo se ganan unos puntos extras. Recuerden que no solo es ingresar a clases, sino participar y aprender un poco más sobre el idioma. Bien, entonces, welcome to the first English class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Bienvenidos a su primera sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica y vamos a dar inicio con sus clases, ¿sí? Bien, para ello les he traído un video, ¿sí? Quiero que presten atención al video porque de ahí les voy a hacer preguntas, ¿sí? Entonces, pay attention, please. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hace tiempo que me pedís que haga un vídeo practicando el past simple. Pues aquí lo tenéis. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! En este ejercicio os presentaré 4 apartados. El primero será el sujeto, es decir, el que realiza la acción. Seguimos con el verbo en infinitivo y los complementos del verbo, es decir, la acción que se realiza. En tercer lugar, el tiempo en el que sucede la acción. Ayer, la semana pasada, hace un año, etc. Y por último, el cuarto apartado indicará si tienes que poner la oración en afirmativo, en negativo o en interrogativo. Con estos elementos os pondré ejemplos con los que construiréis oraciones en past simple. Primero os daré todos los ejemplos y después la solución a los mismos. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Vamos con el primero. El sujeto es Morty. El verbo es go to grandma's house. El tiempo es last Monday. Y lo tienes que poner en su forma afirmativa. Vamos con el segundo. El sujeto es he. El verbo es deliver the pizza. El tiempo es on time.
y debes ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la tercera. El sujeto es you. El verbo eat fish. El tiempo en el que sucede la acción es yesterday y tienes que ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con el cuarto. El sujeto es my mom. El verbo es drink tea. El tiempo en el que sucede la acción es this afternoon y tienes que ponerlo en su forma negativa. Vamos con la quinta. El sujeto es we. El verbo es go to the mall. El tiempo en el que sucede la acción es last weekend y tienes que ponerlo en su forma afirmativa. Vamos con la sexta. El sujeto es Kate. El verbo es study much. El tiempo en el que sucede la acción es this week y tienes que ponerlo en su forma negativa. Vamos con el séptimo. El sujeto es the dog. El verbo es play with you. El tiempo en el que sucede la acción es this morning y tienes que ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la octava. El sujeto es your cousin. El verbo win the race. El tiempo en el que sucede la acción es the day before yesterday y tienes que ponerlo en su forma afirmativa. Vamos con la novena. El sujeto es you. El verbo mop the floor. El tiempo en el que sucede la acción es today y debes ponerlo en su forma interrogativa. Vamos con la última. El sujeto es Ruth. El verbo es write the letter. El tiempo en el que sucede la acción es yesterday y tienes que ponerlo en su forma negativa. Y vamos ahora con las soluciones. La solución a la primera es Morty went to Grandma's house last Monday. Morty fue a casa de la abuela el lunes pasado. La solución a la segunda es Did he deliver the pizza on time? ¿Entregó la pizza a tiempo? La solución al tercero es Did you eat fish yesterday? ¿Comiste pescado ayer? La solución del cuarto es My mom didn't drink tea this afternoon. Mi madre no ha tomado té esta tarde. Vamos con la quinta oración. We went to the mall last weekend. Fuimos al centro comercial el fin de semana pasado. La solución a la sexta es Kate didn't study much this week. Kate no estudió mucho esta semana. La solución a la séptima oración es Did the dog play with you this morning? ¿Jugó el perro contigo esta mañana? La solución a la octava es Your cousin won the race the day before yesterday. Tu primo ganó la carrera anteayer. La solución a la novena oración es Did you mop the floor today? ¿Fregaste el suelo hoy? Y la solución a la última oración es Ruth didn't write the letter yesterday. Ruth no escribió la carta ayer. Y esto ha sido todo.
¿Acertaste todas? Espero que sí. Una de las mayores dificultades que tiene el past simple es el recordar que cuando está en su forma interrogativa y negativa, el que marca que la oración está en pasado es el verbo auxiliar, mientras que el verbo principal queda en su forma de infinitivo. Antes de irme, quiero mandar saludos. Primero a Bárbara, que nos ve desde Madrid, España. ¡Hello! ¡Qué ilusión que hayas tenido una hermanita hace poco! Seguro que te lo quiere todo bien. El apartado indica. Bien, students. Respecto al video, como les indiqué, les pedí que ustedes observaran un poco sobre este video, que es el tema al que ustedes les ha tocado. Entonces, de acuerdo a lo que han visualizado, quisiera saber qué es lo que han comprendido sobre este video. Lo pueden decir en español, no se preocupen. Solo quiero saber qué es lo que han comprendido o de qué tema ha tratado, ¿no? El video que les acabo de mostrar. ¿Alguien? Somos 17 participantes. Está Brian, Cindy, Edith, Emi, Enzo, Javier, Jenny. Profesora, hemos aprendido verbos. Ya, verbos. Bien, good. ¿Qué más? Sobre hacer oraciones en pasado y cómo serían en interrogativos. Exacto, very good, Cindy. Thank you. ¿Alguien más? Bien, Jenny, te escucho. Las oraciones son en negativo y positivo. Ya, Interrogativas. Sí. very good, Jenny. Thank you. Bien, como hemos podido observar en el video, hablaba primero sobre el past simple, ¿verdad? El pasado simple. Recuerden que nosotros hablamos en 3 tiempos, o bueno, nosotros tenemos esos 3 tiempos, ¿no? Tú hablas en el presente, algo que haces ahora. Hablas del pasado, cuando has hecho algunas acciones, pues en el pasado, ¿no? Y cuando vas a hacer algunas o tienes planes para el futuro, tú hablas en futuro. En este caso, a nosotros nos toca hablar sobre lo que es el pasado. Y para ello se utilizan verbos en el pasado también, ¿sí? Entonces, como decía su compañera, han aprendido cómo es que se realiza una oración en afirmativo, en negativo e interrogativo. De todas maneras, vamos a mencionarlas acá paso por paso, ¿sí? Primero, tenemos que aprender los verbos, como ya decía uno de sus compañeros. El sujeto, justo en el video les separaba, ¿no? El subject plus verb en pasado, te dice, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Te dice, primero pones el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Recuerden que ustedes ya aprendieron cuál era el sujeto en el primer bimestre. Recuerden que eran los pronouns, ¿no? I, he, she, it, ¿no? Yo, tú, él. Ese es el sujeto. Después del sujeto debes poner el verbo en pasado, ¿no? Ahora, ¿no? Por ejemplo, acá con el verbo play, que es jugar. El verbo play, jugar. I play, yo juego. Ahora te dice, pero tienes que llevarlo al pasado. El verbo irregular te dice, si tú le agregas solo ed, ya lo conviertes al pasado. I play it, yo jugué. Pero con los verbos irregulares tienden a cambiar tanto su escritura como pronunciación, como en este caso, por ejemplo, he went, él fue. Este es el pasado de go, del verbo go. Su pasado es went, es un verbo irregular, ¿sí? Entonces acá hay 2 diferencias de verbos. Verbos irregulares con verbos regulares. A los verbos regulares basta con agregarle ed al verbo y se convierte en pasado, mientras que los verbos irregulares tienden a cambiar escritura y pronunciación, ¿sí? Bien. Ahora, también hablábamos sobre su forma negativa, negative, ¿no? Como decía su compañera. También nos enseñó el video a hacer oraciones en negativo. ¿Qué te dice? Debes agregar el subject, el sujeto en este caso, más el did not o didn't, ¿no? Didn't y el verbo. El verbo en su forma normal. No se le agrega nada, no se cambia nada. Lo único que debemos agregar es didn't, ¿no? En este caso, por ejemplo, I didn't play. Yo no jugué, tiempo pasado, ¿no? Quieres negar la acción que hiciste
Yo no jugué. He didn't go. Él no fue, ¿no? Este didn't significa no. Estás negando la acción. No. Ahora, en la forma interrogativa, te dice que vas a utilizar este auxiliar did, ¿sí? Did adelante, luego agregas el sujeto, ¿no? Que es el pronoun, y luego agregas el verbo, y al final del verbo agregas un signo de interrogación para convertir tu oración en pregunta. Entonces sonaría así. Did you play? ¿Tú jugaste? ¿No? Did you go? ¿Tú te fuiste? ¿No? Ese es en su forma interrogativa. Bien, hasta ahí, students. ¿Tienen preguntas, questions, acerca sobre estos verbos irregulares en el pasado, en el pasado simple, o todo les quedó claro? ¿Cómo es en su forma afirmativa, negativa e interrogativa? Si es que tienen dudas, están a tiempo para yo poderles aclarar, ¿no? Si es que aún no les ha quedado claro, entonces pueden preguntar, este es el momento. En caso contrario, yo doy por entendido que ustedes han comprendido esas tres formas, ¿no? De hablar en el pasado simple, tanto en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. ¿Les quedó todo claro entonces a todos ustedes que son 18 participantes aquí en pantalla? Miss, buenas tardes. ¿Puede? ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Ya. Una vez más vamos a repetir desde su forma afirmativa, ¿sí? Afirmativa. Bien, la forma afirmativa del pasado simple, como ya les decía, para empezar, ¿qué es el pasado? Ya les dije que es la expresión que nosotros hacemos de alguna acción que hayamos hecho en el pasado. Inclusive, y lo que has hecho ya en la mañana es cosa del pasado. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho el día de hoy en la mañana o antes de ingresar a clases? ¿Qué han estado haciendo? Hemos ido al mercado. Ya. Hemos preparado el almuerzo. Es He ido a una trabajar. forma pasado. Trabajar. Ya, o sea, ya pasó. Exacto, ya pasó. Esa es la expresión he ido de compras, por ejemplo, I buy, shopping, por ejemplo, de compras, ¿sí? Ha sido de compras. O Vanessa que dice no he ido a trabajar, I work it, ¿no? Trabajar. Tiempo pasado, yo trabajé, ¿sí? I work it, yo trabajé. I shopping, yo fui de compras. Entonces, esa expresión, ahora yo quiero, recuerden que lo puedes decir en hay tres opciones que te enseñan, ¿no? Puedes decir que tú no has ido a trabajar en la forma negativa, ¿sí? Primero, en la forma presente. Como ustedes decían, yo he ido de compras o he ido a trabajar, entonces la expresión te dice así, debes utilizar el sujeto más el verbo para esta expresión en afirmativo. Y el verbo tiene que estar en pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahí escuchaba work, ¿no? Work, el verbo work. Entonces, la expresión sería así, I work. El sujeto es I y el verbo en pasado work. Su pasado de work es worked, es un verbo regular. Le agregas ed y se convierte en pasado. Yo trabajé, eso es. Yo trabajé, es el pasado. Ahora, en su forma negativa, te dice que debes agregar el sujeto, debes agregar did not y el verbo en su forma normal. Solo con el did not o didn't ya lo estás llevando al pasado y estás negando. Mejor dicho, tú quieres decir que no has trabajado. Entonces tu expresión sería así. I did not, ¿no? Did not work, ¿no? Por ejemplo, yo no trabajé. Work. Así. Este didn't lo convierte tu oración a negativo y en tiempo pasado. Yo no trabajé. I didn't work. ¿No? Entonces, lo mismo te explica con el ejemplo de play it y go, ¿no? I didn't play, yo no jugué. He didn't go, él no fue, ¿no? En negativo. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres hacer una pregunta, ¿no? En tiempo pasado, mejor dicho, decir, yo trabajé, tú trabajaste, ¿no? Tú trabajaste en la mañana, you work in the morning, ¿no?
Entonces, te dice que debes agregar esto, did. Agregas did al inicio, mejor dicho, tú dices did, agregas did para hacer la pregunta, did. Luego el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Los pronouns, pues, ¿no? En este caso, yo. Did I work? Y luego el verbo. El verbo es work, trabajar. Y por último, signo de interrogación. Entonces, ¿qué dice? Did I work? Yo trabajé, ¿no? Esa es la pregunta. Did you play? ¿Tú jugaste? Did you go? ¿Tú fuiste? Entonces, este did nos ayuda a convertir la oración en pregunta y en tiempo pasado, porque le estás preguntando, ¿tú has trabajado? ¿No? Le estás preguntando para ayer o para hoy en la mañana. Entonces, son preguntas del pasado. Bien, ahora sí, ¿comprendieron? ¿Sí? Yulacy, ¿ahora sí? Sí, señorita, gracias. Bien, perfecto. Perfecto. Entonces, sigamos hablando un poquito sobre el pasado simple. Te dice, el past simple tiene una estructura y una forma. Form and structure, ¿sí? En su forma afirmativa, ¿no? Se conoce como un más. En su forma negativa como un menos. Y en su forma interrogativa como signo de interrogación. Como yo les decía, ¿no? Te dice que para convertir una oración en afirmativo debes poner el subject. ¿Qué es el subject? Es el pronoun. Pues no, yo, tú, él, que en inglés es I, you, he, she, it, ¿no? Eso ya lo conocemos, los pronouns. Entonces, I, you, los pronouns. Ese es el sujeto, el subject. Luego te dice, pon el verbo en su forma pasada. Entonces acá, más un verbo. Cualquier verbo que esté en su forma pasada, como ya estábamos conociendo el verbo work, por ejemplo, ¿no? Trabajar. Trabajé es worked, su pasado. I worked, yo trabajé. You worked, tú trabajaste, ¿no? Y puedes agregarle un complemento. ¿Dónde trabajaste? Por ejemplo, I worked, yo trabajé en la mañana, in the morning. I working in the morning, por ejemplo, ¿no? Más un complemento, si es que quieres alargar tu oración. In the morning, yo trabajé en la mañana. In the morning. Bien. Ahora, en su forma negativa, les vuelvo a reiterar, escribes el sujeto, ya saben, sujeto es I, you, he, she, it. Escribes el verbo auxiliar did not, aquí está, el auxiliar did not. I didn't o did not. I didn't. Más el verbo en su forma normal, ¿no? Por ejemplo, travel. I didn't travel. Yo no trabajé, yo no viajé. Por ejemplo, travel es el verbo viajar. Yo no viajé, ¿no? Más complemento. Por ejemplo, I didn't travel to Trujillo, por ejemplo. Yo no viajé a Trujillo. O cualquier departamento, ¿no? Tu Huánuco, tu Amazonas, ¿no? En este caso ponemos Trujillo. Yo no viajé a Trujillo, por ejemplo. Bien. En su forma interrogativa nos dice que adelante debe ir did, ¿sí? Did. Luego el sujeto, que es I, he, she, cualquiera de los sujetos, más el verbo en su forma normal, más complemento, ¿no? En este caso, para convertir una oración, por ejemplo, te dice pon did. Luego pon el subject, ¿no? Puede ser you. Did you, tú. Luego pones un verbo. Tú, por ejemplo, leer, read. Tú leíste. Did you read? Tú leíste más complemento. Did you read? Tú lees un cuento, por ejemplo, tú lees en las mañanas, in the morning. La pregunta sería así. ¿Tú lees en las mañanas? In the morning, ¿no? Y ponemos signo de interrogación. Entonces ese es el past simple, ¿no? Tanto en su forma afirmativa, negativa, como en interrogativa.
Ahora, hablemos un poquito sobre sus usos, ¿sí? Use the past simple, ¿sí? Te dice, to express an action in the past that has finished. Te dice, esta expresión se utiliza para hablar sobre acciones que hiciste en el pasado y ya los has terminado, mejor dicho, ya los has concluido, ¿no? Entonces tú puedes hablar inclusive del minuto que ya pasó, mejor dicho, ya pasaron 30 minutos. Todo lo que hayas hecho antes de estos 30 minutos ya es pasado, ¿no? Ahora, tú también puedes describir, te dice, ¿no? To use to describe various complement action. Te dice, puedes describir varias acciones o complementos que tú hagas, ¿no? En el día. También te dice, use for stative verb that don't use the continuous for the be, think, know, need. Te dice, tú puedes utilizar, no puedes utilizar verbos que son quietos, ¿no? Te dice, no los puedes utilizar estos verbos que son continuos, como el verbo ser o estar, ¿no? Que es be, como el verbo think, que es pensar, el verbo know, que es saber, o el verbo need, ¿no? Que es necesitar. Son verbos que no cambian, ¿sí? El state, verbos state, ¿ya? Entonces la estructura te dice, para hablar sobre positivo, oraciones afirmativas, les vuelvo a reiterar, es sujeto más verbo y le agrega CD, ¿no? En este caso, si tu verbo es regular, como I played, yo jugué fútbol yesterday, ¿no? Yo jugué fútbol ayer, ¿no? Si tú quieres negar esa acción, lo único que haces es agregar el did not o didn't, ¿no? Y tu expresión sería así, I didn't play football. Yo no jugué fútbol. O si tú quieres hacer pregunta, ¿no? Pones el did adelante, luego el sujeto y luego el verbo. Did I play football yesterday? Yo jugué fútbol ayer, ¿no? Sería la pregunta. Afirmativo, negativo e interrogativo. Bien, hasta ahí. ¿Tienen preguntas o todo les quedó claro, students? No questions? Yulacy, Vanessa, Cindy, Sandra. No questions, Miss. No question, ok, bien, got. Entonces, empezamos tenemos el primer ejercicio. Ahora sí, si hemos comprendido el uso de estos verbos, lo primero que nos pide, la primera actividad, dice, no, complete the sentence. Completa estas oraciones de acuerdo al verbo que tienes en paréntesis, ¿no? Tienes que convertirlo a su forma pasada. Entonces, el diálogo te dice así, I didn't watch TV last night. Yo no vi televisión la noche pasada. Ese es un ejemplo, ¿no? I didn't. Aquí está el didn't. Ahora te dice, on Saturday, tienes el verbo play computer games with my cousin. Te dice, un sábado yo jugué computadora, no juego de computadoras, con mi primo. Entonces el verbo play te dice que lo conviertes a su forma pasada. ¿Cómo convierto el play en su forma pasada? A ver, según lo que ustedes han comprendido. El pasado play. Cindy, ¿qué decías? Poniéndole al final la E y la D, Miss. Ajá, very good. I play it, ¿no? El verbo play es un verbo regular. Y los verbos regulares solo debes agregarle ed para llevarlo a su forma pasada. On Saturday, I played computer games with my cousin, ¿no? Good. Bien. La segunda oración dice, my mom no cooked dinner last night, ¿sí? Bien, esta es una oración que debes convertirla a pasado y pasado negativo, mejor dicho, negar la acción, ¿no? Te dice, mi mamá no cocinó la cena la noche pasada. Entonces, ¿qué debo agregar para convertir esta oración en negativo? A ver si recuerdo. ¿Qué se debe agregar? El didn't. Very good, Cindy.
didn't, ¿sí? ¿Y el verbo cambia o se escribe igual? Cambia porque está negando. A ver, tú me dices que sí cambia, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Te dice, mi mamá, el not, al ver este not significa que es negativo. Entonces, didn't, not o didn't, pues, ¿no? Didn't. Ahora, yo les indiqué, acá está el verbo cook, cocinar. ¿Qué les indiqué en la teoría? Fíjense acá. Cuando la oración ya tiene el did not, el verbo ya no cambia, se escribe tal cual está. No debe haber ningún cambio porque ya le estás agregando el did, not o didn't, pues, ¿no? Entonces, una vez más les pregunto, ¿el verbo cambia o lo escribo normal? Escríbelo tal como está, Miss. Tal como está, no hay ningún cambio, ¿sí? Bien, entonces se dice, my mom didn't cook dinner last night, ¿no? Mi mamá no cocinó la cena la noche pasada. Bien, sigamos. The next. Te dice, I walked to school because there weren't any buses. Te dice, yo camino al colegio porque no están algunos buses, no se encuentran, no están. Entonces, tenemos el verbo walk. ¿Qué debo hacer con este verbo? Esta oración, para empezar, ¿está en presente, negativo o interrogativo? Primero se define eso. Presente, Miss. En presente. Y cuando una oración está en presente, el verbo, ¿cómo debe ir? Se le agrega la E y la D, nada más. Miss. Very good. Agregamos la E y la D. Walk, ¿no? Walk it. Bien, I walked to school because there weren't any buses, ¿no? Yo camino al colegio porque no hay muchos buses. Bien, the next te dice, they not dance at the party. Primero, identifiquemos esta oración. ¿Está en negativo, positivo o interrogativo? En negativo. Exacto, en negativo. Y para convertir en negativo, ¿qué debo agregar? Students, ¿qué agregó para convertirlo en negativo? Didn't. Very good. Agregamos didn't, ¿no? O did not, en todo caso, si es que quieren escribirlo en su forma larga. Ahora, ¿el verbo dance tiene algún cambio o se escribe igual? Se escribe igual, Miss. Ya, perfecto. Entonces sería así, they didn't they didn't dance. Bien, la quinta oración, ahora ustedes tienen que indicarme, ¿sí? ¿El verbo travel tiene algún cambio o se escribe igual? ¿Qué dicen? Students. ¿Tiene algún cambio? El verbo travel te dice, my brother traveled to Ireland last summer. Te dice, mi hermano viajará a Irlanda. Él viajó a Irlanda el verano pasado. ¿Qué pongo? Ese travel. Sí tiene cambio, Miss.
Very good. Travel es un verbo que cambia. ¿Cuál será el pasado de travel? Jimena nos dice sí, sí, pero ¿cuál es el pasado de travel, Jimena? Travel. Ujú. Travel es un verbo irregular, ¿sí? Un verbo regular. Entonces, los verbos regulares que les dije al inicio, El pasado, Miss. en pasado. ¿Pero cuál será el pasado de travel? ¿Alguien? Travelet. Very good, traveled. Se le agrega ed. ¿Sí? Este verbo es un verbo regular. Al ser verbo irregular, solo se le agrega ed para convertir en negativo, ¿sí? En pasado negativo. Ya, my brother traveled to Ireland that summer. Dice, mi hermano viajó a Irlanda la semana pasada, ¿no? Bien, acá les he traído una serie de verbos, ¿sí? Pueden tomarle captura de pantalla, pueden, tal vez, ¿no? Copiarlo, pero vamos a repasar el día de hoy este pequeño ejercicio sobre los verbos en su tiempo pasado. ¿Y cómo vamos a aprender estos verbos en su tiempo pasado? Porque esos son los verbos irregulares que tienden a cambiar tanto pronunciación como en escritura. Fíjense nada más con el verbo to be, que está arriba al inicio. Miren, verb to be. ¿Ya? El verbo to be en el pasado es was o were, ¿no? Que significa estaba o estuvo. Was were, ¿no? Que significa empezar, empezar. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo. Hoy vamos a practicar. Quiero que activen sus audios, van a pronunciar conmigo todos estos verbos, pero como les digo, tómenle captura porque esto es muy importante que ustedes lo aprendan. Una vez comprendido, van a ustedes poder entender un poquito más lo que es el inglés, ¿sí? Por ahora les voy a pedir que prendan sus micrófonos. Turn off the microphone, please. Que prendan sus micrófonos and repeat after me. Y repitan después de mí. Be, was, were. Begin, now. Was were. Begin, break, broke. Wet brought. Brings, brought. Bring. No. Tenemos el verbo que es boiled. Uno se pronuncia con E, el otro con T, ¿sí? Boiled y boiled. Tenemos el verbo burn, burnt. Very good. Tenemos el verbo comprar, buy, bought. By Can't, cold. Catch, coach. Choose, chose. Come, cost, cost. En este caso, este verbo, tanto en presente como en pasado y inclusive hasta como en futuro, sigue siendo cost, ¿sí? Cost. Digamos,
El verbo do, did. Did. Bien, sigamos. El dreamed. Tenemos el verbo drink. El verbo drive, drove. El verbo eat, ate. El verbo fall, fell. Bien, el verbo feel, fell. Bien, sigamos. El verbo fly, flew. El verbo lost, lost. El verbo make, make, made. El verbo must, had. Ya, sigamos. Pay, paid. El verbo read, read. El verbo decir, say. Bien, el verbo show it. El verbo sing, sleep. Sing, sang. Sleep, sleep. Speak, spend, took. Take, took. Teach, taught. Think, thought. Understand, understood. Very good. Turn off the microphone, please. Apaguen sus micrófonos, por favor. Bien. Entonces, estos verbos nos vamos a enfocar tanto en el pasado, como yo les había dicho, este participio todavía no. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es el pasado de estos verbos, ¿no? Entonces, su forma afirmativa, forma base, mejor dicho, y el de acá es su forma negativa. La traducción de cada verbo lo tienen aquí al costado. Entonces, yo como les indiqué, copienlo, tómenle captura, porque con esto vamos a trabajar los ejercicios de la siguiente semana también. Entonces, ustedes tienen que recordar lo que están utilizando, en todo caso, estos verbos, ¿sí? Bien. Hasta ahí. ¿Preguntas? No preguntas. ¿Tienen preguntas? Bien, una cuestión. Entonces, ¿ya copiaron o le tomaron captura a estos verbos? Yes. Bien. ¿Qué? Sandra, ¿dijiste algo? Yes, sí. Perfecto. Entonces, la siguiente actividad es, entonces, una vez aprendido los verbos, ustedes van a tener que dictarme sus oraciones en presente, en negativo e interrogativo, utilizando uno de estos verbos de acá, el que ustedes deseen. Ya lo tienen en su forma de afirmativa y negativa. Lo único que tienen que hacer es crearlo nada más, siguiendo las instrucciones. Y la forma interrogativa yo ya les he oído si en caso se han olvidado. Pero necesito participantes para esta actividad. Entonces, ¿quién desea participar?
Bien, necesito participantes. En todo caso, yo voy a hacer un ejemplo y ustedes se van a guiar, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tocar el verbo, a ver, un verbo así fácil. El verbo cut, ¿sí? Este verbo cut es cortar, cortar. Y en su pasado también es cut, así que no hay ninguna diferencia ahí. Entonces, para mí mi oración sería así. Pay attention. Pues, por ejemplo, yo digo, I cut. Yo corto. Este es en forma afirmativa. En su forma negativa diría I didn't cut. I didn't cut. Esa es en su forma negativa. Ahora, en pregunta, signo de interrogación, solo pongo el did adelante. Did. Y digo, I cut. Yo corto, ¿no? Y yo corté. Bien, entonces, ese es mi ejemplo de tanto afirmativo negativo como en pregunta. Ahora para ustedes es lo mismo, la misma actividad. A ver, necesito 1 o 2 participantes máximo porque ya vamos a dar por concluido la clase, pero necesito participantes, pues, ¿no? Para cerrar ya la clase. A ver, alguien que pueda escoger el verbo que desee y vamos construyendo sus oraciones. Yo, profesor. Y you. Perfecto. ¿Qué verbo escoges? Cook, Cook, cocinar, right? cocinar. Ujú. A ver, cook, ¿dónde está cook? Cook, I can't catch, choose, come, cool, to drink. Bien, el verbo cocinar no está acá, pero yo te ayudo. Cocinar es cook, ¿sí? Se escribe así. Yo lo dicto. A ver, díctame tu primera oración. I cook it in the morning. Tú cocinas, ¿qué cocinas? ¿Qué Yo dijiste? cocino en la mañana. I cook it. I cook it in the morning. Yo cocino o yo cociné en la mañana, ¿no? In the morning. Bien. ¿Cómo sería en negativo, Cindy? I didn't cook. Exacto. Recuerden que acá es cooked, agregado de, para convertirlo en pasado, ¿sí? El segundo sí es I didn't cook nada más. I didn't cook. Ahí cerramos signo de pregunta o vas a agregarle un complemento más, Cindy. Sí, in the morning, cook in the morning. Yo no cociné en la Cociné mañana. en la mañana, ¿sí? In the Sí. morning. Entonces, signo de interrogación. Y ahora, ¿cómo lo conviertes esta oración en pregunta? Agregando primero el did, I cook. Did. Luego dices I do, I cook. ¿No? No se nota muy bien porque este es un marcador, un lápiz, que es solo para rayar, pero estoy haciendo el intento de poder escribir, ¿sí? Did I cook? Yo cociné. No, esa es la pregunta. Ahí está. Bien, entonces Cindy,
Muy bien, hiciste muy bien, comprendiste, ¿no? Cómo es el uso de estos verbos. Espero que para sus compañeros también haya sido fácil, ¿sí? Recuerden que en afirmativo el verbo se lleva a su forma pasada. Si es negativo, agregamos didn't y el verbo vuelve a su forma normal, no se le agrega nada. Ya no vuelve al pasado, suficiente con agregar didn't. Y en interrogativo agregamos did y copiamos la oración tal cual está con signo de interrogación y se vuelve en pregunta, ¿sí? Bien, si es que no tiene más preguntas, no tiene más questions, entonces me despido de cada uno de ustedes. Recuerden que la siguiente semana vamos a hablar y vamos a profundizar un poquito más estos temas y vamos a resolver nuestras prácticas de nuestro libro digital. Si en caso alguno de ustedes ya lo resolvió, no se preocupen, van a poder comparar la siguiente semana si es que lo han hecho bien, si es que lo han hecho mal, van a poder preguntarme, pero de todas maneras ustedes, si es que ya están avanzando, tienen mi libro personal para que puedan, mi número personal para que ustedes puedan comunicarse, contactarme y yo les puedo ayudar en algunos ejercicios en caso ustedes solos no pudieran del curso de inglés, ¿sí? Por ahora me despido, bye bye, que tengan un bonito fin de domingo y un bonito inicio de semana, ¿sí? Bye bye. Bye bye, Miss. Bye, Miss. Bye bye, Miss. Bye bye. ¿Sí? ¿Alguien por ahí me estaba hablando?